pórtense bien como anfitriones. Sí. Voy a borrar todo el lienzo para empezar de nuevo. Si no nos volvemos locos. Ahí está, Nosotros profe. teníamos de partida que nuestra estructura analítica era esta. Donde recuerdo claramente que P y Q son exclusivas funciones de la variable X. ¿Está bien? Que no dependen de la variable Y. Y de acá, nosotros terminamos por escribir P por I menos Q, diferencial X, más diferencial Y, igual a 0. ¿Está bien? Y lo que decimos nosotros es de que si existe un factor phi, que es exclusivo de la variable X, que multiplica a la estructura anterior, entonces phi por P por I menos Q de X más phi de I igual a 0, se transforma en algo que nosotros llamamos diferencial de un campo escalar de dos variables igual a 0. Con lo cual concluimos que U es una constante. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, basándonos en que esto puede ser una diferencial exacta, si descubro claramente cuál es el factor phi que estoy necesitando, que hasta ahora no lo he descubierto, llegaría yo a la conclusión de que esto que está acá es la derivada parcial de U respecto de la variable X, y esto que está acá es la derivada parcial de U respecto de Y. Y como se trata en principio de una diferencial exacta, entonces se cumple la desigualdad de Schwarz. Perdón, la igualdad de Schwarz, ¿sí? ¿Se entiende o no se entiende? La igualdad de las derivadas parciales cruzadas. ¿Hasta ahí está? Sí, profe. Bueno, entonces, basándome en ese antecedente, digo U sub X igual a phi P por I menos phi Q. Y si derivo U sub X respecto de Y, tal cual versa el primer miembro de la identidad de Schwarz que acabo de mencionar, esto que está acá no va a ser otra cosa que phi P menos 0. ¿Se entiende? Porque esta estructura que tengo escrita acá tiene un factor que labura para X, otro factor que labura para X y un solo factor que labura para Y. Por lo tanto, la derivada respecto de Y no va a ser otra cosa que phi P menos 0. Y esto corresponde también a que si U sub I es igual a phi, cuando nosotros intentamos hacer U sub I respecto de X, de acuerdo a lo que me pide el segundo miembro de la identidad de Schwarz que acabo de escribir, esto no va a ser otra cosa que phi prima. ¿Se entiende? Porque acuérdense que phi dijimos o la declaramos exclusiva de la variable X. Entonces, se va a cumplir que phi p, que era lo que tenía escrito por acá, igual a U sub X, es igual a U sub XY, es igual a U sub X, que es phi prima, que es esto que está escrito por acá. De donde esto es un sistema de variables separables, donde terminamos por escribir que phi prima sobre phi es igual a P, de donde concluimos phi prima sobre phi, donde concluimos que phi, por la naturaleza de las variables separables, es igual a E a la integral de P, integrado obviamente respecto de la variable X. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, yo ya sé cuánto vale la estructura de phi. Entonces, lo que termino por decir acá es lo siguiente, que phi
por, vuelvo nuevamente a lo que tengo escrito acá, ¿no es cierto? Phi por PI menos Q, de X más phi de Y es igual a 0. O sea, que esto no es otra cosa que I phi P menos Q phi de X más phi de Y igual a 0. Y esto, ojo, yo ya sé cuánto vale phi, ¿no es cierto? Y esto que está acá no es otra cosa que U sub X. U sub X es igual a I phi P menos Q phi, de donde digo que si integro U sub X respecto de X, tomo a X como variable, me voy a encontrar con U. ¿Se entiende? Pero me voy a encontrar con una estructura de U que, si integramos respecto de X, acá me va a quedar I por la integral de phi P. Ojo, estoy integrando respecto de X, ¿no es cierto? Menos la integral de Q phi respecto de X, más una estructura constante, porque acuérdense que la primitiva tiene una constante, pero como yo integré respecto de X y a todo lo que tenía la letra I lo consideré como constante, esta estructura involucra la presencia de una constante K que eventualmente puede depender de la variable I. Hoy le llamé H, le voy a llamar H de nuevo, para no cambiar demasiado. ¿Se entiende? Ahora, si nosotros planteamos que U respecto de I es igual a phi, entonces esta U que acabo de descubrir yo por acá, si la derivo respecto de I, noten ustedes de que tiene una estructura que me va a dar su derivada como esto hace las veces de una constante respecto de la variable I, por lo tanto simplemente me va a quedar escrita la constante integral de phi P. Esto que está acá labura como una constante respecto de I, por lo tanto me queda un 0, lo escribo así a propósito, y obviamente me queda una H' de I. Y esto es igual a phi, que es una estructura específica de X. Por lo tanto, H' respecto de la variable I, o sea, H' que está derivado respecto de la variable I, no es otra cosa que phi menos, fíjense, paso el término, este que está acá, al otro lado, integral de phi P. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Queda claro. Ahora, noten ustedes que phi es una estructura que depende de X, y esto que está acá es una integración respecto de X, todo depende de X. Por lo tanto, acá descubrimos que H de I, la integral respecto de I, va a ser, todo esto es una constante, multiplicado por la variable I. O sea que me va a quedar a mí una constante, que es phi por I menos I por phi P, y la integración involucra sí ahora una constante real, una constante específica que le vamos a llamar M. ¿Se entiende? Por lo que ya tengo la estructura de H de I necesario y me meto acá adelante. Ahora, recuerden ustedes de que U era todo este lío que tenía acá yo. Entonces vuelvo a escribir. U es igual a I por la integral de phi P, así como está, menos la integral de Q phi más H de I. Y H de I es phi I menos I integral de phi P más esa propia constante M. Pero recuerden de que U
nosotros dijimos que era igual a una constante en todo este lío. Por lo tanto, la U que yo acabo de descubrir la debo igualar a una constante. Entonces, tengo toda esta estructura y en esta estructura observo que este factor que está acá es exactamente igual a este factor que está acá, pero con signo cambiado, por lo que desaparecen por opuestos por el signo, y llego a la conclusión de que phi i menos la integral de q phi, que es lo que tengo escrito acá, es igual a esta constante, la paso al otro lado y la tengo que restar a esa otra constante, y por lo tanto será una constante C, porque no tiene por qué ser nula, no tienen por qué ser iguales esas constantes. Entonces, de acá yo deduzco que phi i es igual a la integral de q phi, acá yo escribí de x, más la constante c, al hacer el pasaje de término, por lo que, como mi situación desde el inicio fue descubrir a la función i que derivado respecto de x más p por i sea igual a q, entonces me quedo yo con que lo que estoy necesitando en términos de i no va a ser otra cosa que i igual a 1 sobre phi, al pasar el término este al denominador del otro lado, que multiplica a la integral de q phi así más c. Y como phi, recuerdo recién, era igual a la formal situación de e a la integral de p, entonces 1 sobre phi no va a ser otra cosa que e a la menos integral. De allí está entonces que i va a ser igual a e a la menos integral de p, que multiplica a la integral de q por phi, que es e a la integral de p, todo integrado respecto de x, recuerden, más la constante c. Y acá tengo yo la formulación que resuelve el problema de la ecuación diferencial que he planteado. De hecho, la voy a escribir i igual a c por e a la menos integral de p de x diferencial de x, al distribuir en el corchete, más e a la menos integral de p de x diferencial de x, que multiplica a la integral de q de x por e a la integral positiva de p de x diferencial de x, todo integrado respecto de x. Y es esta la formulación que yo tengo. Ahora, noten ustedes de que mi problema fue que la derivada de i respecto de la variable x más p de x por i es igual a q de x. Entonces, si yo, todo lo que hice está bien, significa que si yo tomo esta estructura que está acá y la sustituyo dentro de esta estructura que está acá, tengo que encontrar una identidad, porque si no, algo mal habré hecho, por decirlo de alguna manera. Y fíjense que si yo tengo que sustituir todo esto dentro de esta estructura, tengo que empezar a derivar esto respecto de la variable x. Y la derivada de i respecto de la variable x no va a ser otra cosa que la derivada de esta suma. Y la derivada de esta suma va a ser igual a la constante c por la derivada de la exponencial. Y la derivada de la exponencial es e a la menos integral de p de x diferencial de x multiplicado por el factor exponente que está allí, pero derivado respecto de la variable x. ¿Se entiende o no? O sea que me va a quedar acá por la derivada del factor exponente integral de p de x respecto de x, negativo por supuesto, respecto de la variable x.
¿Hasta ahí me siguieron? Más. ¿Quedó claro o no? O sea, se me perdieron. Sí, No, profe, sí, está. profe. Correcto. O sea, noten ustedes, yo dije, todo ese escándalo que hice ahí arriba, dije, es para llegar a esta estructura que tengo acá. Ahora bien, la pregunta mía que yo hago es, ¿será que esto que está acá se corresponde a la solución de este problema? Bueno, yo podría revisar el escándalo que hice ahí arriba y tratar de encontrar un error, o bien tomar la consecuencia de ese escándalo que es esto y sustituirlo dentro de el modelo matemático. Y dije, voy a sustituirlo. Entonces, para sustituirlo tengo que calcular la derivada de y respecto de x primero de todo. Y bueno, fíjense, acá tengo la derivada de todo este choclo que está acá respecto de x. Y va a ser la derivada del primer sumando más la derivada del segundo sumando. La derivada del primer sumando trabaja con una constante por una estructura que depende de la variable x. Por lo tanto, va a ser la constante multiplicado por la derivada de la exponencial. Y la derivada de la exponencial es la misma exponencial, multiplicado por la derivada del exponente respecto de la variable x. Hasta ahí quedamos. Más, la derivada de un producto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar. Y la derivada del primero no es otra cosa que e a la menos integral de p de x respecto de x, multiplicado por la derivada del exponente menos integral de p de x respecto de x, vamos a escribirlo así en un corchetito para que quede más lindito, respecto de la variable x, ¿se entiende? Multiplicado por el otro factor sin derivar. Más el primero por la derivada del segundo. O sea, el primero es e a la menos integral de p de x, que es este primero, multiplicado por la derivada del segundo. Y la derivada de una integral, ¿no es lo que está dentro del integrando? Entonces acá me va a quedar q de x por e a la integral de p de x respecto de x. ¿Se entiende o no se entiende hasta ahí? Y esto que está acá, este despelote que está acá, es la derivada de y respecto de la variable x, todo este lío. ¿Y a eso qué le tengo que sumar? P de x por y ver qué pasa. Entonces voy a escribir acá todo chiquitito. Ah, perdón, y voy a terminar de hacer esta cuenta. ¿Cuánto vale la derivada de esta integral? La derivada de esta integral no vale menos, porque el signo negativo este que está acá escapa de la derivación, y no vale la derivada de la integral, y la derivada de la integral no es p de x. Acá no pasa exactamente lo mismo, no es igual a p de x. ¿Se entiende? Entonces voy a reescribir todo esto. ¿Y qué me va a quedar acá? C por e a la menos integral de p, multiplicado por menos p. Es esto. Más e a la menos integral de p, multiplicado por menos p de x. Que es esto que está acá. Por la integral de q por e a la integral de p, más, copio acá esto otro, e a la menos integral de p de x diferencial x por q de x por e a la integral de p de x diferencial de x. Y tengo que sumarle esto. ¿Está bien? Le voy a sumar más p de x por i. ¿Se entiende lo que escribí yo? Pero fíjense que i, ¿qué es i? I no es lo que había descubierto yo en un principio, que era todo este lío que está acá. Entonces, ¿qué me queda?
P de X por C por E a la menos integral de P de X más P de X por esto que está escrito acá, que no es otra cosa que E a la menos integral de P por la integral de Q. Parece largo, ¿no? Por E a la integral de P respecto de X. ¿Sí? Fíjense que acá puse P de X por I. Bueno, veo a ver con qué me encuentro acá. Y fíjense, acá aparece C por E a la menos integral por P de X negativo. Y acá me aparece C por P de X por la integral positiva. Moraleja, esto se descarta respecto de esto, por opuestos por el signo. Aparece P E a la integral negativa por la integral de Q por E. Y acá me aparece lo mismo, pero con un signo negativo, por lo tanto esto también se descarta. ¿Se entiende o no? Ahora, noten ustedes acá que este factor exponencial es igual a este factor exponencial, pero con el exponente cambiado. Por lo tanto, esto y esto se anulan, perdón, quedan iguales a 1. Por lo tanto, ¿a qué es igual esto? A Q de X. A 1. Sí. Y a la 0. Claro, es a la 0. Y a la 0, 1, Q de X. Por Q de X. Y fíjense, ¿se cumple o no se cumple? Yo introduje lo que encontré y el resultado final fue esto. O sea, ¿descubrí la identidad o no? Sí, descubrí la identidad. Por lo tanto, pronostico que la solución de mi problema es esto. ¿Qué les pareció? Sí, se entendió, profe. ¿Queda claro? Hermoso tema para un examen final. ¿No les gusta? No. Estaba por Había como preguntar, uno o sea, más cortito. ¿suelen tomar un que desarrollo también era así en bueno. el final, profe? Es una ¿Cómo, locura. cómo? ¿Van a tomar un desarrollo así como este en el final? Es una locura eso. ¿Eh? ¿Por qué una locura? Y porque sí, muy A ver, largo. yo pregunto. A ver, vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen de esta situación. ¿Qué conocimientos yo coloqué acá para poder deducir todo esto? Lo único que llegué es a que la ecuación diferencial la escribí como una diferencial igual a 0. Y pronostiqué que si se trata de la diferencial, hay algo que le está faltando. ¿Se entiende? Y por eso es que la afecté de un factor phi, que propuse que era igual a una función de la variable x nada más. Y a partir de eso y de la aplicación del teorema de Schwarz, de la igualdad de las derivadas parciales cruzadas, demostramos la existencia de la solución de la ecuación. O sea, que si nosotros nos ponemos a mirar bien, prácticamente no ocupé ningún conocimiento, simplemente deduje eso. Fíjate que yo al principio me vi perdido, porque obviamente yo no lo había leído, yo lo tenía en mi cabeza esto, pero no lo tenía, por decirlo de alguna manera, practicado. Entonces me enfrenté a pensar y al mismo tiempo explicarles a ustedes, lo cual es un problema, llamarle así, dificultoso, en el sentido de que al mismo tiempo que trato de explicar y no perder el hilo del razonamiento para que ustedes me entiendan, trataba de ver si yo había cometido un error, y en realidad no había cometido ni un error, me estaba quedando en el tintero descubrir cuánto valía la h' de i nada más. ¿Se entiende? O la h de i. Pero en esencia el razonamiento básico es simple. Sí, las herramientas son las que conocemos, integral, derivada, todo, la Claro, parte exacto. algebraica también. Pasa que, bueno, hay que Exacto. tener
alguna justo hay que estar, como usted dijo, lúcido y, ¿cómo es? Inspirado, y muchas veces los alumnos no nos inspiramos en los finales. Bueno, pero, a ver, Tenemos ¿cuál es flores ahí que nos el aterran. valor? El valor que tiene la enseñanza de la matemática no está en que vos te acuerdes cuál es la fórmula de la resolución de la ecuación diferencial de primer orden o algo por el estilo, sino que entiendas el razonamiento, porque cuando vos entendiste el concepto y el razonamiento, es medio como andar en bicicleta, ¿viste? A la vejez viruela te vas a subir a una bicicleta que hace 40 años no te subís probablemente, pero y mal que mal te vas a defender, ¿no es cierto? Puede ser que te des un golpe o puede ser que más o menos la lleves, ¿no es cierto? Pero me refiero de que el valor constructivo, el valor creativo que tiene la enseñanza de matemática precisamente es en el proceso del razonamiento. Por eso es que matemáticas es extremadamente importante porque cumple dos misiones. Por un lado, la matemática se la ocupa como una herramienta para poder inmiscuirse en otros conocimientos, y al mismo tiempo la matemática produce un fenómeno de razonamiento que aparentemente funciona muy bien. Eso es lo gracioso del tema, ¿no es cierto? O sea, funciona muy bien en el sentido de que permite descubrir cosas nuevas. Eso es lo maravilloso. Está, profe, quedó entendido el tema, la pregunta. Gracias. Y bueno, ¿qué quieren que le diga, muchachos? Perdón por por el Profe, despelote. Sí, te escucho. ¿me puede repetir un poquito cómo introduce ese factor phi en concepto de qué? Esa parte, ese fundamento que dijo hace un ratito. Claro, me vuelvo nuevamente acá a compartir la pantalla y me vengo acá en la parte esta, por acá arriba. Arriba de todo, sí. ¿Sí? Nuestro problema primitivo fue este. Sí, Y de la álgebra de nuestro problema primitivo, o sea, la aplicación de un álgebra básico en nuestro problema sí, primitivo me conduce a esto. Entonces yo totalmente. digo, si yo conociese una función u Sí, igual a una constante, sí. significa entonces que la diferencial de u sería igual a u sub x por diferencial de x más u sub y Ujú. por diferencial de y, y si u es una constante, su diferencial también va a ser nula. ¿Está Claro, sí, bien? sí. Porque estoy Sí, hablando de que perfecto, la función es constante. Entonces yo digo, perfecto. mira vos, esto que está acá se parece a Es esto que está similar, acá. sí, sí, es similar. Falta Pero, algo. claro, pero resulta ser de que si fuese la diferencial de una función, entonces yo tendría que u sub x sería igual a p por i menos q y u sub i sería igual a 1. Sí, tal Si cual. fuese así, se debería cumplir el teorema de Schwarz. Y u sub Ujú. x i sería igual a p A subir X. y u sub i x sería igual a 0. Por lo Sí. tanto, p debería ser igual a 0, lo cual Ujú. es una contradicción y hace entonces Sí. de que esto no sea esto. Ujú. Pero yo digo, che, ¿y si yo afecto de un factor phi a la estructura? ¿No Perfecto. será que si ahora tengo un factor phi afectando la estructura, sí pueda pasar lo que antes no pasaba? Sí, perfecto. Esa fue la consigna, ¿no es cierto? Ujú. Entonces ahí se descubre que sí, que si phi De- vale esto que está acá, sí ujú. se cumple Ujú. que esto se transforme en la diferencial igual a 0 de una función u de x y igual a constante. Perfecto. Ese es Perfecto. el razonamiento. Nada Así más es. que ese. ¿Se entiende? Sí, gracias. Muchas Nada gracias. más. Y por eso es que a este factor lo llaman el factor que permite el descubrimiento de U. Y a ese factor lo van a llamar factor integrante.
Porque resulta ser de que ese factor surge como consecuencia de un cálculo integral. Fíjate, yo hice todo un procedimiento y calculé una integral. ¿Se entiende? Fíjate que calculé la integral del diferencial de phi sobre phi igual a la integral de p diferencial de x. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí. Por eso se llama factor integrante. ¿Querés bautizarlo con otro nombre? Bautizarlo con otro nombre. Pero, y sí, es un problema de nombres nada más. Lo Con importante el que me es acuerde, ¿no? claro, pero por eso te digo, acordarte del nombre no tiene sentido, pero sí tiene sentido acordarse del concepto que significa lo que estamos desarrollando, ¿no es cierto? Eso es importante. ¿Alguna pregunta más? ¿Pudiste grabar, Néstor? Sí, profe. Sí, sí, sí. Me dice que no y me tiro un 5.000 pisos. Bueno, gente, No, sí. ustedes ahora Ahora, profe, dentro de un rato tienen que rendir un parcial. Yo no voy a avanzar. Yo tendría que seguir avanzando con los temas de las integrales y todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero somos tres gatos locos los que estamos acá en la clase, por decirlo de alguna manera. O sea que no voy a avanzar más allá y rindan su parcial, y la próxima clase, que va a ser mesa de examen, creo que no la vamos a tener porque creo que no hay clase en las mesas de examen. Entonces yo me comprometo con ustedes a avanzar más rápidamente e incluso dar clases adicionales en algunos horarios para avanzar en el tema de las integrales más adelante. ¿Qué les parece? está, profe. Está. Sí, porque con el otro Perfecto. grupo de sistema estamos más avanzados que con ustedes. Sí. Pero bueno, independiente de todo eso, yo les voy a dar charlas adicionales, no tengo problema. ¿No sabe si con las clases de integrales que dieron con el otro grupo se grabaron, profe, las de teoría? Mira, deberías consultar con el otro grupo, pero sí hay muchas cosas que están grabadas y muchas pizarritas que yo se la pasé a la profesora Viviana, y la profesora Viviana las distribuyó a través de su enlace de Slack que tiene con los demás alumnos. Y ustedes creo que también estarán tal vez metidos en el mismo enlace de Slack, ¿no es cierto? Sí. Sí, Si sí, no me equivoco. yo la Bueno, verdad que no. fíjense ahí está todo el material que estamos dando. Bien. Como, ¿Está? como para terminar, profe, yo por lo menos lo que es todo esto que desarrollamos, la idea es tratar de, cuando nos encontramos con una fórmula, una ecuación diferencial que no se puede separar las variables, la idea es aplicar esta fórmula, vamos a decir este factor de integración, para Claro. convertirla en variables separables a la Y ecuación. a la larga lo que pasó fue eso, sí, exactamente. Porque usted nombró, yo en el CIL leí que hay un capítulo dedicado a eso, pero la verdad que no me detuve a leerlo porque me centré en lo otro, Sí, que hablaba de soluciones en ecuación exacta, ecuación diferencial exacta, puede ser, sí, exacta, le decir. ¿Es, sí. ¿Es a eso a lo que se refiere? ¿Es eso? Claro, exactamente. Este es un Exacto. caso especial de una ecuación diferencial exacta en donde yo descubro el factor, perdón, es una ecuación diferencial en donde yo descubro un factor que transforma mi ecuación diferencial en una ecuación diferencial exacta. Y le pregunto, porque la verdad que no leí eso. ¿Sí? Dime. ¿Qué es lo que me transforma la ecuación en una ecuación diferencial exacta? ¿Qué es lo que la hace Bueno, exacta, vamos a decir? bien, veamos nuevamente acá. Vuelvo nuevamente y la explicación es la misma que le hice recién a Martín, si no me equivoco, que fue el que me preguntó. Una diferencial de una función, la diferencial de una función, exactamente es igual a la derivada parcial de u respecto de x por la diferencial de x más la derivada parcial respecto de y por la diferencial de y. Esta es la diferencial de una función. ¿Sí? Sí, Y se trata de una diferencial de una función si sus derivadas parciales son continuas y definidas en un conjunto muy amplio, y si se cumple esa condición, se cumple el teorema de Schwarz, que habla de las derivadas parciales las cruzadas. cruzadas. Sí. ¿Se entiende? Sí. Obviamente estamos hablando de un campo escalar de dos variables.
de eso estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos considerando una curva de nivel, U igual a constante, esa curva de nivel, dentro del dominio de la función, se corresponde a una curva, y esa curva, en principio, puede describir a y como función de la variable x. ¿Se entiende? Por lo tanto, si yo tengo una función u, que depende de x, y esa función u le descubro una curva de nivel porque la igualo a una constante, esa curva de nivel encierra, en principio, una relación funcional y que depende de la variable x. ¿Me entendiste hasta ahí? Sí, 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 hasta ahí va. Perfecto. Entonces, ahora resulta ser de que yo tengo esta estructura que está acá. Y mi análisis de esta estructura que yo tengo escrita acá me lleva a esto y digo, che, ¿esto no tendrá algo que ver con lo que estuvimos hablando recién? Y la respuesta es no, porque acabamos de ver que no se cumple el teorema de Schwarz. Sí, Entonces, la consigna es la que le conté a Curie. Le claro. dije, che, pero si nosotros consideramos un factor phi como multiplicador de toda la estructura, ¿no será de que esto se reescribe de una manera distinta y puede transformarse en una diferencial exacta igualada a cero? La respuesta es sí, siempre y cuando phi sea igual a esto que está acá. Claro, por eso, o sea, diferencial exacta. Cuando dice diferencial exacta, ¿qué condición tiene que cumplir para ser una diferencial exacta? Bueno, Específicamente, esa es perfecto, la cuestión. perfecto. Bueno, eso es una jerga específica en el sentido de, te lo explico en términos de análisis 1. En análisis 1 nosotros hemos considerado funciones de una sola variable. Y la diferencial de esta función de una sola variable era igual a la derivada de la función multiplicado por la diferencial de la variable. ¿Sí o no? Sí, Lo que en la jerga simplemente nosotros lo terminábamos por escribir como esto. ¿Sí? sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, esto es una diferencial exacta. Bien, si nosotros tenemos ahora un campo escalar que obviamente depende de dos variables, yo tengo la posibilidad de plantear dos derivadas parciales. ¿Sí? Ujú. Hasta ahí lo tenés. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si a la derivada parcial respecto de la variable x la multiplico por la diferencial de x? ¿No me estoy encontrando con la diferencial de la función u? Sí. Pero, ¿qué te parece si a la derivada parcial de u respecto de y la multiplico por la diferencial de y? ¿No me estoy encontrando con la diferencial de u? Claro. Sí. Pero la pregunta es, che, pero ojo, para un poquitín. Desde el punto de vista conceptual, la diferencial de u era igual a u sub x diferencial x más u sub y diferencial de y. Entonces, a estas no las consideramos de esta manera y las llamamos diferenciales inexactas. Ah, o sea, es un término que aparece dentro del campo, lo que es campo escalar, Y únicamente. vamos a llamar diferencial exacta a esto que está acá. Claro, sí, está. Nada más. Listo, entendido. ¿Quedó claro o no? Sí, sí, sí. Es un problema de nombre. Es un problema de Sí, sí. nombre. No, yo vi que estaba en el CIL, está la unidad toda dedicada, la sección, Bueno, vamos a decir, pero la pasé de pero largo. básicamente se refiere a una idea conceptual que abraza estos conceptos. Sí, está. Excelente. Está, Excelente, profe. excelente. Gracias, gracias. Bien, bien, bien. Veo que están asimilando los conceptos. Maravilloso. Ánimo, muchachos. Hay cosas peores en la vida. Y bueno, Y bueno, gente, si no tienen más preguntas, yo los dejo y esperen a rendir su parcial y después agarramos viaje más adelante. ¿Sí?
Está, profe. Quedó Listo. entendido. Gracias, profe. Muchas Hecho, gracias, profe. nos vemos. Hasta luego, muchachos. Chao, chao.